Gracias. Bueno, buenas tardes. En el marco de las disposiciones surgidas a partir del contexto planteado por el COVID-19, las acciones promovidas en consecuencia por la UNLP y el marco resolutivo propio de la FAU en su resolución 106 del 20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para la defensa de PFC, se dará inicio al acto de defensa del proyecto final de carrera del estudiante Ignacio Castiñeira, estudiante del taller vertical de arquitectura número 8, que será realizado incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema usina ambiental, el equipamiento urbano como potenciador del espacio público y los recursos ambientales. A continuación, presentaré a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa por el taller vertical de arquitectura número 8, los profesores Gustavo Pagani y el arquitecto Juan Carlos Setulain, profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Fabián Pérez, profesores invitados por el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, por la asignatura de estructuras, el ingeniero Roberto Escaso, y por la asignatura de procesos constructivos, el arquitecto Santiago Weber. Dando fe en representación de la Secretaría de Enseñanza de la FAU, de la identidad de los participantes en el acto, iniciamos la presentación. Así que, Ignacio, cuando quieras puedes compartir pantalla, y ya estamos. Bárbaro. Ahí estamos. Sí, Ignacio. Bueno, antes que nada, bueno, agradecer a toda la cátedra y la comisión por este espacio y bueno, vamos a arrancar. Mi tema es la usina ambiental, el equipamiento urbano como potenciador de espacios públicos y los recursos ambientales. Va a ser desarrollado en la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, y los objetivos se definieron en base a una evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo de la ciudad de Santa Rosa para el 2050, de los cuales se tuvieron en cuenta sobre todo la creación de un corredor verde en el trazado ferroviario y la de un ente regulador ambiental del área regional, que incluye las localidades de Santa Rosa, Toay y Anguil. Los objetivos plantean una perspectiva integral de abordaje de la zona de la localidad de Santa Rosa, la de Toay y el área conurbanizada que las une. Como objetivo general se plantea crear el corredor verde, poniéndole el nombre de un parque lineal que acompaña las vías del ferrocarril Sarmiento, del cual bueno, se propone recondicionar la infraestructura del trazado ferroviario y reactivar el tren eléctrico, y además crear espacios verdes de calidad para la sociedad, redensificar con programa y reacondicionar todo lo que es la infraestructura degradada del ferrocarril Sarmiento, además de agregar algunas bicisendas, sendas peatonales, y un par de cuestiones que vamos a estar viendo un poco más adelante. Dentro de los objetivos particulares, la idea es superar la desconexión entre el centro y la periferia dentro de la ciudad de Santa Rosa y generar un edificio que albergue el ente regulador ambiental, ¿sí? Eso se va a dar de respuesta en base a la usina ambiental y el parque, intentando mejorar la presencia institucional en la región, creando espacios que potencien la capacidad intelectual, fomentar la movilidad sostenible y mejorar la accesibilidad de la población al espacio público. Bueno, la usina ambiental. ¿Qué es la usina ambiental? Acá voy a leer la cita de Yumi, que dice que no hay espacio arquitectónico, sino lo que tenga lugar ahí. No hay espacio sin contenido. Un elemento programático puede exacerbarse o tematizarse de tal modo que se convierta en el concepto del edificio. El contenido de este edificio busca, va a ser un equipamiento público de carácter técnico e institucional que pretende no ser un límite físico entre esta entidad y la comunidad, sino que se piensa como una industria que produce y potencia nuestra conciencia y nuestro conocimiento en cuestiones de recursos ambientales, ¿sí? Acá un poco podemos ver unos esquemas de cómo el edificio pretende ser el soporte y sustento para la comunidad y las decisiones que se toman en cuestiones que tengan que ver con la sostenibilidad de los recursos ambientales. Pasado esto tenemos que hablar del contexto, ¿sí? Otra vez Yumi, conceptualizar el contexto es la estructura dominante. Por su misma escala, cualquier concepto urbano se vuelve su propio contexto. El contexto original da ímpetu a la elección del concepto, ¿sí? Un poco lo que es la escala regional,
¿sí? Tenemos como principal polo atractor a la ciudad de Santa Rosa, con una prestación de servicios generales que excede a la escala local y responde a demandas provinciales y extraprovinciales al ser capital de la provincia. Esto genera que las vinculaciones que haya entre la localidad de Toay y Santa Rosa generen un flujo vehicular mayor en la principal vía de comunicación, que es la avenida Perón, entre Santa Rosa y Toay, y además un montón de vías principales que empiezan a estar conectando lo que son los barrios periféricos con el centro de la ciudad de Santa Rosa, que es donde están todos estos servicios que nombramos. Dentro de una propuesta a nivel regional, ¿sí? Tenemos lo que sería la creación de este corredor verde del Parque Lineal, del ferrocarril, ¿sí? En el que vamos a proponer medios alternativos y multimodales de transporte. Estoy hablando de bicicletas, sendas peatonales que empiezan a complementarse con el uso del transporte público, que ya está presente en las dos localidades, y además la reactivación de las vías férreas, ¿sí? Para eso es necesario que se genere una reactivación de todo lo que es el tren eléctrico y abordar el proceso de descentralización y modernización municipal a partir de la incorporación de algunos centros municipales, como el Municipal Este y Oeste, que están favoreciendo al uso de este parque. Se propone revitalizar y reacondicionar algunos otros puntos que se van a estar viendo acá en estos botones amarillos, como puede ser el recorrido por la Laguna de Don Tomás, el Club Náutico, el Parque Recreativo del Club de Caza, que son distintos puntos de interés a nivel provincial y que ya tienen una apropiación del usuario franca, ¿sí? Se espera que haya un impacto urbano positivo, que sea propicio para el desarrollo de diferentes polos culturales, sociales y económicos, y que genere el crecimiento y la consolidación de este corredor en torno al parque. Este parque va a tener una articulación temporal en la cual vamos a generar una etapabilidad en la que se articulan tres dimensiones. Una es la estructural, otra la operativa y la urbano-arquitectónica. Dentro de la dimensión estructural operativa, vamos a hablar de lo que sería la creación de las bicisendas, sendas peatonales, la reactivación del ferrocarril, ¿sí? Que va a estar acompañando durante todo el recorrido de este parque, generando distintos espacios de apropiación y a su vez intentando reforestar con flora autóctona el recorrido del parque, ¿sí? Después lo que vendría a ser la urbana arquitectónica va a ser la dimensión que impulse sinérgicamente la construcción de todo el parque. Por eso se empieza a hablar de una operación ancla, que se plantea en base a la construcción de la usina ambiental y el parque propiamente dicho del edificio, relacionado al área próxima de la estación del ferrocarril Santa Rosa. Ahí lo vemos en el recuadro número 1. ¿Sí? Esto le permite, con esta ubicación, estar en una posición geográfica que se relacione con el resto de los subsistemas urbanos de escala local y regional, ya que va a albergar el ente ambiental de toda la región. Acá tenemos un poco lo que es el contexto urbano de este predio, que va a estar al norte del centro de la ciudad de Santa Rosa, ¿sí? Y más cercanamente al espacio donde vamos a estar situando el parque de la usina y el edificio, podemos ver la consolidación comercial del centro de Santa Rosa, la franja sur del predio, y un contexto principalmente residencial hacia el norte, con un flujo en el sistema de movimientos en el cual se empieza a ver cómo los barrios periféricos empiezan a bajar hacia el sur para llegar a la parte del centro de Santa Rosa. Estas son algunas fotos del lugar que vamos a estar situando el parque, con un montón de recorridos peatonales que se han ido marcando a medida de que los peatones tienen que cruzar esta barrera urbana para poder llegar al centro, ¿sí? Y algunas de las apropiaciones que se dan, que son ferias que se realizan casi todos los meses en lo que sería la franja sur de este predio. Bueno, vamos a tener que reactivar lo que sería la estación y se va a refuncionalizar también lo que es el Molino Werner como un centro cultural. Eso es parte de lo que tomamos como base para empezar a localizar el parque de la usina,
teniendo en cuenta que el Molino Werner va a ser un polo cultural luego de su refuncionalización, entendiendo que se va a terminar la obra del megaestadio, vamos a tener un polo deportivo cultural hacia el oeste, y debido a la consolidación de varios centros educativos hacia el este, vamos a tener otro polo educativo que van a empezar a generar una tensión que nosotros nos va a favorecer para generar un parque, el de la usina, que después el edificio mismo de la usina va a tener una lógica de emplazamiento similar a la de los otros edificios que van a estar en la zona. Bueno. Otra de Yumi dice que no hay arquitectura sin concepto. Le da coherencia e identidad a un edificio. El concepto y el contexto son inseparables. Frecuentemente también están en conflicto. El concepto puede negar o ignorar las circunstancias que lo rodean, mientras que el contexto puede oscurecer o difuminar la precisión de una idea arquitectónica. Concepto y forma. La idea del edificio surge a partir de entender que la comunidad tiene un peso sobre las decisiones que se toman en cuestiones ambientales y que deben estar entendidas dentro de un marco institucional y técnico que le dé sustento a todas las decisiones que se puedan tomar en conjunto con ellos. De ahí surge este corte idea, que es el que le va a empezar a dar forma al concepto de este edificio. La organización se torna en base a grandes espacios de mayor jerarquía y flexibilidad espacial, van a estar rodeadas por una cinta de funciones sistemáticas. El soterramiento de esta cinta va a permitir generar distintas jerarquías funcionales y la continuidad del parque por sobre el edificio. La inclinación nos va a generar también dos accesos diferenciados y un nuevo espacio contenido apropiable desde el parque. Después vamos a empezar a tener algunos quiebres en esta morfología en base a las pasantes propias del terreno actual, generando accesos jerarquizados de escala institucional y accesos de escala barrial por el otro lado, en base a la exclusión de estos volúmenes que van a empezar a generar una iluminación cenital y una relación visual desde las pasantes hacia el interior del edificio. Bueno, en cuestiones del concepto de la materialidad, se busca una arquitectura estereotómica que haga reminiscencia a lo pétreo y masivo de las primeras manifestaciones construidas en el territorio. Estas son algunos espacios de tumbas o de entierro, que es como las primeras apropiaciones de los habitantes de esta zona, y eso se va a materializar en una cubierta de hormigón armado y una cubierta con verde, ¿sí? Que van a representar lo pétreo rígido, que vence la fuerza de la gravedad, donde el terreno se levanta para dar lugar al edificio. Después, otro hito histórico que se hace reminiscencia en este caso, es el del avance de la conquista del desierto y la posterior construcción del trazado ferroviario arbitrario, ¿sí? Entonces se plantean construcciones metálicas y livianas que hacen reminiscencia a este periodo histórico. Estas son algunas imágenes del edificio, desde el parque. Bueno, el edificio en relación al parque genera una continuidad del verde y el espacio público. En relación a la ciudad, propone un perfil homogéneo, con una continuidad morfológica que da frente al perfil urbano presente en el área. Al haber levantado la cubierta, nos genera un acceso de escala institucional, que va a tener relación con una vía principal de circulación. Y continuando con las circulaciones peatonales y las pasantes que propone el edificio, un acceso de escala barrial hacia el programa que tiene más que ver con el uso de la población en general. Implantación. Y bueno, estas son algunas imágenes que representan la relación del edificio con el entorno y con el parque, y la continuidad del espacio público. Esta es una de las pasantes que nombrábamos recién. Una cara más institucional, ¿sí? Desde
vía de comunicación con más jerarquía, que sería la calle Raúl B. Díaz, la situación de acceso. Y bueno, tengo un corte que muestra un poco cómo esa idea de un principio se empieza a materializar en un gran espacio central, que va a ser el espacio de conocimiento, en donde va a pasar la mayor cantidad de cuestiones que tengan que ver con la participación ciudadana, y entendiendo que desde ahí mismo se va a potenciar el conocimiento y la conciencia sobre los recursos ambientales con distintos talleres y espacios para poder apropiarse y tener algunas, bueno, aprendizajes que tengan que ver con el tema. Esta es la planta baja. En planta baja vamos a tener una relación con el cero a partir de las pasantes y las vinculaciones visuales que vamos a tener con el balconeo hacia los laboratorios y algunos de los talleres, y a su vez, bueno, tenemos un bar y la recepción que van a estar expandiendo hacia el cero también, y todo lo que son salas de máquinas y pasarelas técnicas. En el primer subsuelo, que está a los menos 3 metros, se va a desarrollar lo que sería y el ente regulador ambiental. Vamos a tener un hall institucional y un museo del patrimonio natural y cultural, y también se va a... Nacho, te perdimos. Comentando lo que sucedía. Bien, en esta planta, que sería la planta de nivel -3, el primer subsuelo, va a estar sucediendo lo que es toda la cinta programática, con funciones que tienen que ver con el ente regulador ambiental, un museo del patrimonio natural y cultural, y todos los laboratorios y áreas de investigación, y varios de los talleres que se van a estar dando de participación ciudadana. También el acceso a escala barrial. Va a tener una relación en doble altura con lo que esté sucediendo por debajo, que va a ser todo el espacio de conocimiento de la usina. Esta es la planta del segundo subsuelo, a menos 8 metros, ¿sí? Que plantea un espacio abierto con mucha flexibilidad en el uso, una escalinata de estar donde van a haber espacios para la lectura, distintos mobiliarios que van a favorecer el aprendizaje de gente más joven, lugares de estudio, y bueno, también el auditorio, que puede empezar con un mobiliario flexible, integrarse a todo lo que es el espacio central del edificio. Las soluciones constructivas que se plantearon en cuestiones estructurales para soportar la cubierta principal es un entramado de vigas, que al poner la losa por debajo nos permite armar todos los canteros verdes que van a soportar la cubierta verde. Una vez que se introduce dentro del nivel -3, ese entramado de viga empieza a apoyarse sobre las paredes perimetrales y luego continúa con una losa alivianada por pelotas esféricas, tipo Prenova. Todo esto va a descansar sobre columnas de 60 centímetros de diámetro, que van a descargar al terreno sobre una platea con capiteles invertidos en los apoyos. Cada una de estas vigas tiene 75 centímetros de alto por 30 de ancho, y las luces de las columnas de 12 metros. Todo lo que es el entrepiso o la cubierta de la cinta programática y de los pasillos también se va a hacer con una losa alivianada con Prenovas, y la parte con mayores luces, de nuevo usamos lo que es el entramado de vigas con las mismas dimensiones que explicamos anteriormente. Y bueno, esta es la parte tectónica, la más liviana, que se va a empezar a materializar con columnas y vigas de perfiles metálicos IPN, y una cara vidriada, una envolvente vidriada, ¿sí? Con glass y DBH. Las cuestiones del confort térmico, al estar semienterrado en este edificio, ya tenemos un ahorro energético importante, debido a la aislación misma que genera la tierra, y a su vez la cubierta
que va a ser la mayor superficie que esté en contacto con el exterior, también presenta tierra. De esta manera ya tenemos un ahorro energético significativo. Después, como les explicaba recién, la envolvente de vidrio de estos lucernarios que vendrían a ser en las dobles alturas de los talleres y de los laboratorios, empiezan a funcionar en verano como una fachada ventilada que va a tener una serie de rejillas que se van a activar por un termostato, que cuando lleguen a una temperatura indicada empiezan a abrirse y a generar una circulación de aire por dentro para empezar a refrescar esa fachada. Y bueno, después se proponen ventilaciones cruzadas, ¿sí? En el sentido de cómo se va calentando el aire y vas a intentar salir de ese espacio. Y en invierno funciona como un sistema pasivo de calefacción, por el efecto invernadero propio de esa envolvente de vidrio. Vamos a tener un espacio que es la pasarela técnica, donde se va a acumular calor y se va a incorporar dentro de cada uno de los espacios. El resto del sistema de climatización va a tener bombas de calor, ¿sí? Que con una serpentina enterrada a 1,60 m más o menos, con un colector horizontal, en base a la geotermia, va a poder utilizar la temperatura constante que tiene el terreno, que en esta zona ronda los 18 grados, para poder después distribuir esto en fancoils individuales dentro de la parte más sistemática, que va a permitir la flexibilidad en el uso, y a su vez, en planta -8, en el segundo subsuelo, vamos a tener fancoils zonales que por conductos van a permitir calefaccionar o refrigerar los ambientes más grandes, generando un flujo de aire que propone un fuelle hacia los lados acristalados para poder mantener el centro del edificio térmicamente confortable. Esto está bueno y genera un ahorro energético importante, porque al estar a 18 grados en verano es muy poca la energía necesaria para poder refrigerar el espacio, y en invierno vamos a necesitar un aporte de pocos grados para poder estar en confort. La Pampa es un lugar bastante seco, pero cuando llueve las lluvias son importantes y pueden llegar a ser torrenciales. Por eso, al tener este tipo de cubierta con una pendiente que va directo al edificio, se propone generar distintos drenajes y tanques ralentizadores que permitan, en el momento pico de lluvia, poder dar abasto con el desagote del agua. Estos son algunos detalles constructivos, donde se ven los drenajes a la derecha, cómo se materializa la cubierta del entramado de vigas también, y podemos llegar a ver un poco la losa alivianada en la parte del auditorio. En este otro estamos viendo el steel deck, la estructura metálica, las rejillas también, ahora por ahí con estos zoom se aprecia mejor. Después se propone un piso técnico por donde van a estar pasando todas las instalaciones, tanto eléctricas como de climatización. Y bueno, ahora volviendo un poco para mostrar algunas imágenes que ilustren cómo es este espacio. En planta baja vamos a tener estas pasantes hacia el este, el café y la parte de recepción del edificio. Este es el hall institucional, ¿sí? Desde acá se puede ir para la parte del ente regulador, la parte más administrativa, a los laboratorios, y tiene acceso al Museo del Patrimonio Natural y Cultural. Estas son las situaciones de los pasillos que van a los lugares que mencionaba recién, siempre en presencia de patios y de iluminación natural. Esta es la situación de los laboratorios y los balconeos que se generan con la continuidad del parque en el nivel 0. Este es el acceso de escala barrial, ¿sí? En el nivel -3, y todo lo que va a ser la parte de talleres a la derecha y la vinculación espacial y visual con la parte del espacio de conocimiento. El museo. Y bueno, acá estas son las aulas donde se puede ver la materialidad de la cubierta de steel deck, la estructura también a la vista, y algunas formas de uso y de apropiación de este espacio.
Y esta es la planta última, la -8, en donde bueno, se muestran algunos usos que puede llegar a tener este espacio, con el auditorio cerrado, funcionando individualmente o expandiéndose y generando actividades en todo el espacio de esta planta. Este es el espacio de conocimiento con distintos mobiliarios que generan espacios apropiados. Y bueno, eso fue todo. Bueno, Nacho, ahora los profesores se van a juntar, nos tomamos un pequeño receso y después volvemos y se hace la devolución. Perfecto. Bueno, en breve estamos por acá de nuevo. Paso con los profes que te hacen la devolución y bueno, y damos el cierre de esto. No sé. Hola Nacho, Hola, Gustavo. ¿cómo va? Te veo Bien, ¿y tomando vos? mate ahí. Sí, Yo me sé bien. los chicos. Nosotros estamos muy tranquilos acá. Y sí, me ¿Vos imagino. también? Ahora sí, hace un ratito no, estaba medio acelerado. Creo que se Está, notó. está muy bien. Bueno, Nacho, mirá, yo voy a hacer cortito, te voy a hacer un par de comentarios que les vengo haciendo a todo el grupete que vos formaste parte, que gente que siempre ha estado con la camiseta puesta del taller, que ha sido un estudiante muy responsable, muy serio, muy comprometido siempre con las cosas que has hecho, y este trabajo no deja de ser la excepción. Me parece que has tomado un problema macro importante con unas ganas de superar todo un área, no solamente el problema es restringirlo a un terreno, sino que es una propuesta más general a un alcance de un trabajo final de carrera, ¿no? A lo cual seguramente hay mucho por desarrollar en cada una de las instancias, porque esto no deja de ser un anteproyecto, ¿no es cierto? Todo esto después en el día de mañana y de concretarse, obviamente lleva ajustes. Con el edificio en sí, el lugar de la inserción y todo eso está como muy bien fundamentado y muy bien trabajadas las escalas. Y el edificio, yo te cuento así un poco lo que, digamos, ya lo hemos visto en otras instancias, siempre tuve ahí esa cuestión de decir, che, pero está horodando, ¿no? Teniendo tanto terreno y qué sé yo, y en realidad me parece que es un trabajo que es, yo le decía hoy a Juan hablando, que es un trabajo, es un edificio provocador, ¿no? Provocador en el buen sentido, o sea, es un edificio que convoca a la gente, es un edificio que vos en el cuadernillo contás algo como que si fuera horizontal y pasaras para abajo, pasás, si estuviera abajo, está abajo, y el inclinarlo genera esa cuestión de decir, no lo paso de largo, voy a entrar y me voy a interiorizar de todo el concepto que es lo que vos estás buscando en ese edificio como cosa muy fuerte. Entonces me parece que en ese sentido está ampliamente validado todo ese movimiento que haces y que no termina siendo una cuestión de abajo, porque entre la tecnología que utilizás y los espacios que das como agujeros, como entradas de luz, realmente se vive todo ese espacio de una manera muy, muy armoniosa, ¿no? Así que bueno, te felicito, te digo, bien arquitecto, como por primera vez alguien te va a decir, te va a quedar que te lo voy a decir yo, y te voy a pasar ahora a los integrantes acá de la comisión que te van a decir sus opiniones respecto al trabajo. Che, te felicito, un abrazo grande. Gracias, Gustavo. Otro para vos. Bueno. Me gustó este lugar y me fui quedando acá. Este rincón. Hola Ignacio, buenas tardes a todos los que están por ahí escuchando. Muchas felicitaciones por el trabajo, por el
todo el desarrollo que tiene en diferentes escalas y en diferentes variables. Me pareció muy, muy interesante desde ese punto de vista. Que no es un tema, reflexionábamos hace un rato, menor esto de tratar de pensar desde lógicas que tienen que ver con la idea de una solución hacia el espacio regional, hacia el contexto más próximo, hacia lo que puede ser la problemática de un lugar específico, como puede ser en este caso Santa Rosa, en ese manejo de diferentes tipos de escala que tiene que ver con la arquitectura y también con lo urbano. Uno podría correr el riesgo a veces de tratando de abarcar todas esas variables, perder algún tipo de profundidad en alguno de ellos, pero me parece en ese sentido es un trabajo muy, muy parejo, en este sentido, que intenta tocar de varias teclas y tocando todas esas teclas llega a conclusiones muy interesantes en cada una de ellas. Por otro lado, me parece un trabajo muy interesante cuando se plantea no el desarrollo de lo arquitectónico desde un punto de vista funcional o pragmático, sino que intenta desde un punto de vista previo plantearse la importancia del concepto. Es un tema de esta relación entre concepto y arquitectura, con el protagonismo del concepto que se había perdido en parte, o había perdido protagonismo. Tuvo mucha fuerza cuando la arquitectura se había relacionado mucho con la filosofía en los años 90, en una cercanía que por momentos se desbalanceó hacia el lado del concepto y hacia la pérdida de la realidad de la arquitectura, de lo concreto de la arquitectura, y por momentos se fue consolidando hacia cuestiones más concretas y reales. Me parece que tu trabajo en ese sentido recupera esta idea de pensar una arquitectura desde el concepto, pero tiene elementos que lo ligan, que lo atan a la realidad, muy concreta, como se ve en todo el desarrollo del trabajo, e incluso en los planteos iniciales donde tu propuesta se ata a un plan previo que existe hacia el 2050 en Santa Rosa. O sea que hay un juego ahí entre concepto y realidad concreta que me parece también muy, muy interesante. Desde este punto de vista, por ejemplo, el manejo sobre el planteo que vos haces sobre el sitio, no parece sobre un edificio en Santa Rosa, sino que es con Santa Rosa, con los elementos del sitio, ¿no? Se compone un poco a partir de los conceptos que se van desarrollando desde la realidad en un lugar muy concreto. Por otro lado, lo veía mucho en la carpeta, mucho más que en la presentación, se ve la densidad del trabajo, ¿no? De pensar infinidad de cuestiones con mucho detalle, con un espesor muy sesudo en ese sentido, que lo hacen un trabajo impecable en ese sentido. Me parecía necesario también poder reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del edificio, asociándolo a una búsqueda de una continuidad espacial que tiene mucho que ver con el espacio oblicuo que Claude Parén y Paul Virilio inauguran de alguna manera en los años 60, a mediados de los años 60, a partir del plano inclinado, que se transforma en un espacio accesible, que fomentaba el movimiento continuo, etcétera, etcétera, que fue dando también en los años 90, asociado a esta idea del concepto de edificios emblemáticos, desde el Educatorium de Renkuljas hasta la terminal de Yokohama de Saera Polo. Y en ese sentido, es bastante, producís en este sentido una mirada muy fresca sobre ese tipo de concepto que se transformó en los años 90 en un tipo de espacio y que hoy nos plantea una revisión como muy contemporánea y muy atada a esta idea de sitio que te comentaba al principio. Desde todos estos puntos de vista me parece que el trabajo es interesantísimo y felicitaciones nuevamente, porque por otro lado también, lo comentaba hace un rato, se liga generacionalmente con el tipo, por la edad que tengo, se liga mucho al tipo de arquitectura con el que yo me fui formando y en el que en algún momento posiblemente creía mucho más que ahora, pero también el agradecimiento por hacerme revisitar ese tipo de proyectos, ese tipo de pensamiento, ese tipo de arquitectura. Felicitaciones, Ignacio. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó con Santiago? Bueno, hola Ignacio. Acá en lo oscuro me veo yo al fondo. ¿Se te ve bien? Felicitaciones.
Bueno, sumándome un poco a lo que venía diciendo Fabián, que te hablaba del espacio, el uso y el concepto, yo veía acá me están iluminando. No, me pareció muy bueno y refrescante el laburo en relación bueno, a lo que uno viene viendo. En el sentido, digamos, desde el área de ciencias básicas, si hablamos de los sistemas de producción, vos optás y trabajás a partir del colado y del montaje, el laburo. ¿Cómo converges esos sistemas de producción con esto que venía comentando Fabián? Obviamente, digamos, acá un pequeño paréntesis, que en el hilado fino después siempre quedan cosas para ordenar y mejorar, pero que no hacen al fondo de la cuestión, y yo con lo que me quería quedar fundamentalmente es que todo esto que vos comentaste del Chen, que digamos, del registro y el recorte de artefactos, de objetos, de sentidos que vos haces del lugar, me parece que se lo traslada, o al menos yo vi eso, ¿no? Cómo lo trasladaste a tu proyecto. Me parece, no lo veo habitualmente en los trabajos de grado, y me rescataba ese cambio de sistema del colado al montaje, pasar a esa estructura metálica en la planta baja, produciendo un diálogo entre los materiales. Me parece que era necesario, y es muy acertado cómo lo has hecho. Em, esa losa, digamos, todo el moldeo, todo lo que está enterrado, que es perteneciente desde lo simbólico a la memoria, al infierno, y vaya a saber a qué otras tantas cosas, ¿no? Pero eso que sale desde ahí abajo, y se fusiona de alguna manera con el montaje, y que a la vez, hasta en la elección del material, ahí estaba repasando la elección del Douglas como un color y una transparencia perimetral, ¿no? Digo, hay como una lectura de la forma y de la materialidad del proyecto que haces, que viene y es consistente con lo que contabas, o lo que pones ahí como tu referente de Yumi y la arquitectura de concepto. O sea, me parece que desde ese punto de vista está muy bien atado, y por eso digo, más allá de los aspectos técnicos estrictamente más duros, si se quiere, es bueno cuando hay como otro nivel de comprensión de la materia y cómo se la utiliza, y finalmente, eh, casi como con la humildad o la sabiduría de no aludir o no requerir de esa desaparición de las columnas. O sea, la estructura es la que es, las cosas tienen la sección que tienen, que deben tener, y el espacio, sin embargo, se construye con esas cosas. Entonces, creo que esos son los elementos, digamos, que me hacen ver un laburo muy interesante, valioso. Así que bueno, nada, felicitaciones y a seguir metiéndole. Gracias, Santiago. Hola, Roberto. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Poco es lo que me queda decir, porque la verdad coincidimos mucho más y fundamentalmente con Santiago, que estuvo hablando de la parte técnica. Creo que el trabajo tiene una identidad propia muy interesante. Es decir, el hecho de el desarrollo, tanto en el plano de planta como en el plano vertical, poniendo situaciones de planos inclinados, lleva a una identidad muy fuerte del trabajo, que se ve muy bien equilibrada con todo lo que es la iluminación. Ahí la estructura, que está bien desarrollada, donde no le faltan piezas, digamos, para poder lograr
la sustentación de todo el sistema, también se vincula muy bien con el tema de iluminación, es decir, todos los espacios que diste para generar un interior confortable se ve totalmente logrado sin que eso sea invadido tampoco por la presión climática, llamémosle. Es decir, está muy bien equilibrado. Hasta el patio inglés que tenés en el extremo, es decir, muy bien desarrollado todo. La verdad que es un trabajo que no solo desde el punto de vista de su impronta, sino desde el punto de vista técnico está muy bien logrado. Cumplís mucho con los referentes que se ve que lo has profundizado, que uno más o menos los conoce, aunque sea no tan de cerca, pero algunas aproximaciones hemos tenido, y tiene un buen logro y una nueva impronta que no es muy común de ver en los trabajos. La verdad que yo creo que toda originalidad en lo que hace a los proyectos como este son dignos de aplaudirlos directamente. Así que Ignacio, te felicito y es muy buen trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ignacio, me han dejado sin libreto a mí, así que, y soy el más duro de todos, ¿sabes? Siempre. Menos Ya mal. me conocés, ¿eh? Que me dejaron para el final a propósito, ¿viste? Porque tanto halago, yo tengo que ser el duro. No, bueno, Ignacio, en principio, también lo han dicho, creo que el documento que presentaste es muy sintético, muy claro y muy ameno, que también eso hay que... acá estamos evaluando no solamente el trabajo, sino toda la globalidad de la presentación. Y la charla ha sido también sintética y ha podido o ha sido inteligente en rescatar aquel material del documento para contarnos el proyecto. Entonces eso también me parece que es un punto que quiero destacar en la presentación. Y después un poco lo que dije, que a mí me parece un trabajo que quiero destacar la originalidad y en esta cuestión de cómo maneja la relación espacio, materia y luz. Digamos, es un trabajo que realmente no es fácil encontrar un referente, es un trabajo que es de autor, digamos, que no encontrás una tipología o algo similar en la cual basarte, y a mi criterio tiene que ver un poco o mucho, más que un poco, con tu capacidad y garra que le pones al proyecto y por esta conceptualización que te han ido diciendo los distintos profesores. Entonces, en función de todo lo que te hemos dicho, esta comisión ha decidido evaluar el trabajo con un 10 sobresalientes. Así que felicitaciones a vos y a todos tus familiares y amigos. Muchas gracias, Juan. Podemos escuchar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que la devolución completísima. Se han tomado tiempo de rescatar todas las cosas del proyecto. Me significa un montón. Gracias por, Hernán y a toda la cátedra por el aguante, a toda la familia, a mi novia que me hizo el aguante todo este último tiempo que fue el más complicado. Y bueno, me quedan ganas de estar allá con ustedes, compartiendo también este momento que es muy importante y un cierre necesario para un proceso que fue tedioso, pero muy lindo, que me permitió conocer mucha gente linda, buena, amistades, y bueno, agradecerle a todos ustedes por el tiempo y por el espacio. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Nacho. Cerramos, concluimos acá. Tenemos que entregar el aula, así que bueno, nada, un placer. Para mí, nada, unas palabritas al final, siempre disfruto con estos trabajos y estos estudiantes. Gracias, Hernán. Bueno, dale, nos vemos, Nacho. Nos vemos en La Plata.